listísimos, Pati, porque además una situación que estaba conversando con el doctor Espitaleta, Jorge Espitaleta, que nos acompaña hoy, era de los síntomas de un derrame cerebral. El doctor es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, doctor. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos damos, cuáles son más bien estos síntomas de alerta? Ok, buenos días. El problema con enfermedad vascular cerebral o derrame es que probablemente hemos estado muy interesados en la parte cardíaca y tal vez no le hemos dado la suficiente importancia a los síntomas de los problemas cerebrales. La enfermedad vascular cerebral es importante, tiene secuelas importantes y mortalidad casi igual que la enfermedad cardiovascular, y básicamente sí tenemos que tener algunos síntomas que son muy claros y fáciles de identificar. De hecho, hay una escala para que la gente en casa lo pueda hacer de manera fácil. Ajá. Que se llama FAST. Básicamente cada letra significa un síntoma a los cuales las personas en casa deberían ponerle importancia. La F es de face, de la cara, entonces cuando uno empieza a ver asimetrías en la cara debería preocuparse. La A es del brazo, si uno no puede levantar un brazo o una pierna como normalmente lo haría y no fue por un trauma o algo. Pero como adormecido, que le llamamos. ¿O? Exactamente, como adormecido o que definitivamente no la puede mover por completo. Doctor, perdón, ¿en la cara es como ese hormigueo o no necesariamente? No necesariamente el hormigueo. El hormigueo pues es un síntoma que podría hacernos preocupar, pero más que el hormigueo es la simetría. Que por ejemplo alguien le diga a usted, sonría, y cuando usted muestra los dientes, no muestra, su labio no se desplaza de manera simétrica, ajá, sino que se va hacia algún lado. Entonces terminan desviando hacia el lado bueno, contrario a lo que la gente piensa, el labio se desvía hacia donde realmente funcionan los músculos. El que está paralizado es el que queda quieto. Entonces, cuando usted le dice sonría y la gente hace esto, este es el lado bueno, este es el lado en que los músculos se están contrayendo. Repitamos eso otra vez, doctor, porque yo creo que sí es importante que la gente en casa lo sepa. No es el lado donde está la afectación donde se va a ver la diferencia, es en el lado bueno. O sea que yo realmente sonrío normal. Exactamente. Pero entonces... El lado bueno se moviliza normal. Como el lado malo no se puede movilizar, usted desvía toda la boca hacia el lado donde los músculos sí están trabajando. Entonces el lado afectado es más bien el contrario de lo que la gente piensa. Entonces asimetría facial es un síntoma importante. El otro es la debilidad del brazo o de una pierna. Debilidad que no necesariamente es hormigueo, es debilidad en que si uno le dice a un paciente o a una persona sencilla, ponga los brazos al frente, ajá, y cierre los ojos, probablemente el lado débil empieza a hacer esto, las personas empiezan a bajar. Así, pero sin más queda explicación. Bien, este queda bien y el que está malo, aunque lo logren llevar ahí o usted se lo sube hasta ahí, él empieza a bajarse simplemente porque no tiene fuerza muscular. ¿Y solamente es así, doctor? ¿O podría uno también probar, digamos aquí, inmediatamente se le baja el brazo? Puede probar de cualquier manera, la idea es hacerlo de la manera más sencilla, entonces uno normalmente lo hace poniéndolo al frente porque a veces ni siquiera el paciente logra llevar los dos brazos al frente, sino que logra levantar nada más uno. Eso es debilidad de un lado del cuerpo. Hay también en la pierna. En la pierna exactamente. ¿Pero qué es, doctor? Lo mismo. ¿Que viene uno caminando y como que se medio cae o no? No, a veces no es tan súbito la enfermedad vascular cerebral o el derrame cerebral como se llama coloquialmente en la casa, que de hecho ahora podemos diferenciar un poco los tipos de derrame, pero sí, definitivamente usted está dando un paso y siente que no le da el paso, pero además no es que no le dio por ese momento, como a veces uno que está sentado mucho rato y dice que eso no tiene nada que ver, es que persista la debilidad en ese lado del cuerpo. Doctor, hay días que uno dice se me traba la lengua, ¿verdad? Cuando voy a articular, pero en el caso del derrame, ¿cuál es ese efecto a la hora de hablar? Definitivamente a la hora del hablar es una habla arrastrada, confusa, constante, o inclusive la persona puede no hablar por completo o contestarle cosas completamente incoherentes. Por ejemplo, usted le pregunta ¿cuál es su nombre? Y simplemente la persona le dice miércoles, porque sabe que le está hablando pero no está entendiendo la pregunta. Y doctor, ¿y el tema del arrastre? Usted ha atendido muchos pacientes así, pero ¿cómo empieza uno a detectarlo? Que una palabra que no pueda uno pronunciar bien. Lo que hacemos para hacerlo de manera sencilla y fácil es nada más pedirle que repita una frase coloquial, un dicho, algo que uno se sabe.
que es fácil que la gente lo conozca, le dice, por favor, repita las siguientes palabras. Repito y repito, se fueron a repito, se fue, ¿quién quedó? Y, digamos, y qué es lo que va pasando ahí cuando uno lo va diciendo? No lo van a poder decir, no lo van a poder repetir, no van a poder, o usted lo van a intentar, pero usted no va a entender qué le está diciendo la persona en ese momento. Entonces eso es speech, lo del brazo y la cara, son los 3 síntomas. Cuando uno piensa en el FAST, que es lo que estamos diciendo, con solo uno de esos síntomas uno debería pensar que puede estar haciendo un derrame cerebral y debería llamar de manera temprana. Por eso la T del FAST es time, es tiempo. Porque contrario al corazón, en el corazón cuando uno le empieza un ataque al corazón probablemente tiene más tiempo para accesar a los servicios de emergencias. Cuando hablamos del cerebro, por cada minuto que pasa el cerebro sin irrigación, que no le llega sangre. No le llega sangre, se mueren 2 millones de neuronas por minuto. Uno tiene 90.000 millones de neuronas. Bastanticas, pero por cada minuto se mueren 2 millones de neuronas. Doctor, pero entonces son que un periodo de 4 horas en donde yo tengo que moverme rápido. Si tengo a alguien en la casa que tenga esos síntomas, directo al doctor. Exactamente. O sea, el periodo de ventana que tenemos normalmente se dice que son 180 minutos, 3 horas. Ahora hay algunos cuadros en los cuales se puede aumentar ese tiempo a 4 horas y media, pero realmente pensemos, para no ampliar y no dar información que puede ser dudosa, 3 horas es el tiempo que tenemos desde el inicio de los síntomas a que el paciente se le inicie el tratamiento. Y la ventaja de estos nuevos tratamientos, que no son tan nuevos, realmente que tenemos disponible en la seguridad social inclusive y de manera privada también, es que si uno lo logra colocar, si el paciente tiene una indicación clara, evidente, y uno lo logra colocar en ese periodo de ventana, la posibilidad de recuperación es muy, muy alta. Y es el problema de los derrames. Como les decía al principio, probablemente los pacientes con derrames ya no se están muriendo tanto como antes y la mortalidad en Estados Unidos, que antes era la 3ª causa de muerte, bajó a la 5ª causa ahora. Pero las secuelas, la morbilidad sigue siendo la más importante. Doctor, en tema de vista, porque alguna gente menciona que también tiene la vista como borrosa. ¿Eso es así? Más que vista borrosa es que pierden súbitamente la visión o un campo de la visión. Y resulta que uno está entrevistando a la persona y le dice, doctor, yo puedo ver de la mitad de mi campo para acá, pero de la mitad para acá no veo nada. Bloquean por completo. Entonces uno dice, que le pone una figura que sea simétrica y le intenta decir, explíqueme qué está viendo. Y resulta que los pacientes le dicen que solo están viendo una mitad de eso. Entonces, o pérdida por completo, una amaurosis, que es como se llama médicamente, definitivamente una pérdida completa de la visión nos debería hacer consultar, porque es un derrame o es un problema ocular serio que amerita manejo inmediato. Pero se logra recuperar el paciente, doctor, se puede recuperar, se puede recuperar si logramos abrir la arteria. El punto es que los derrames cerebrales uno los puede dividir en 2 grandes grupos, los que son por falta de irrigación y los que son por sangrado. La ventaja es que el 70%, 75% de todos los derrames cerebrales, que no es el término médico, pero para hacerlo claro, es que las 2/3 partes o el 75% son por falta de irrigación. Y si esa falta de irrigación se dio por un trombo, el medicamento que administramos logra destruir el trombo y se abre, entonces se recupera la circulación. La cosa es que el periodo que tenemos para abrir la arteria que está tapada es un periodo muy corto. Por eso las personas sí deben consultar rápidamente cuando tienen sospecha de un derrame. Hemos tenido un montón de videos porque está tan interesante el tema de cómo uno puede sencillamente en casa detectar esto, doctor. Cuando uno está caminando, por ejemplo, los pacientes que usted atiende generalmente van caminando normal y tienen alguna pérdida de equilibrio o mareo. Hay pacientes que simplemente se caen, o sea, el síncope, que es como cuando una persona pierde su estado postural, es una de las presentaciones frecuentes. O sea, el paciente estaba bien y de repente y se cayó y tenemos que recogerlo del piso, y una vez lo levantan empieza a notar que está hablando enredado, que no puede mover esa parte del cuerpo. Es un paciente que definitivamente tenemos que consultar urgente con él. Me estoy metiendo aquí, doctor, pero es que lo que quiero ver es también, ¿hay tema de arrastre, por ejemplo, de una pierna, doctor? Ese sí, pero eso ya normalmente lo ve uno más como una secuela. Los síntomas cuando uno presenta en el momento agudo son síntomas muy abruptos, muy súbitos en general. Entonces uno debería pensar que el paciente no va a empezar como a arrastrar, sino que probablemente estaba caminando y la pierna simplemente no le falló. Eso que uno dice que como que se no quedó me reaccionó. sin fuerza. Exactamente. Y sin que después de despertarse
o de recuperarlo, sigue exactamente igual. Como les decía, de los eventos isquémicos hay uno que también es de mucha importancia, porque hay pacientes que no nos hemos dado cuenta que tienen un trastorno en el corazón, un trastorno del ritmo normal del corazón que se llama fibrilación auricular, y resulta que ese grupo de pacientes, que no es nada despreciable en los pacientes por arriba de 65 años, tienen un riesgo aumentadísimo, que por ese ritmo que no es regular, el corazón no se logra contraer de arriba hacia abajo, sino que empieza a ser como un ritmo irregular en la parte superior de este, empieza a hacer trombos dentro de la cavidad del corazón. Y algunos de esos trombos, por la contracción del corazón, pueden migrar al cerebro o a un órgano periférico y entonces dar un evento vascular cerebral, un derrame. Los pacientes con fibrilación auricular sí tenemos una terapia prácticamente que podemos decir preventiva y que realmente mejora el pronóstico. Entonces, todos los pacientes en los cuales uno sospeche trastornos del ritmo, que sospechen que empiezan a sentir palpitaciones, que son muy frecuentes, que sienten como que el corazón, de hecho el corazón uno nunca lo siente realmente, excepto cuando está haciendo ejercicio, o que se aceleró, cuando está enamorado uno se acelera. Exactamente, pero cuando uno empieza a sentir como que el corazón no le late como un relojito, sino que empieza a sentir irregular, es un síntoma de alarma que nos debería hacer consultar para hacer un electrocardiograma o algún estudio más concreto y definir si tiene eso y poder darle un tratamiento para prevenir que el paciente haga un derrame. Doctor, escucha mucho uno de la gente, el famoso dolor de cabeza también, ¿verdad? Gente que pasa con un dolor crónico ahí. ¿Cuál es el dolor de cabeza que nos debería llamar la atención en el caso de un potencial derrame? Okay. Dentro de los dolores de cabeza más importantes que uno podría ver con los derrames, ya pasan a ser los hemorrágicos, y hay una partecita de estos que se llama hemorragia subaracnoidea, que son menos del 5 al 10%. Pero el dolor de cabeza que nos debería hacer preocupar a nosotros es un dolor de cabeza súbito, que usted dice que nunca ha sentido un dolor tan intenso en su vida. ¿Podríamos señalar dónde? Realmente, o no, en cualquier parte, no hay un sitio pero digamos específico. En mi caso, a mí me duele mucho, por ejemplo, esta parte de acá, del lado. Pero si le duele todos los días o día de por medio y se controla probablemente con un par de acetaminofén, ese no es el dolor de cabeza problemático. El dolor de cabeza problemático es un dolor que se inicia súbito, que no es el habitual, que usted le reconoce, no, este no es mi dolor de cabeza habitual, a veces por estrés tenemos dolores posteriores, no, es un dolor súbito, intenso, de una intensidad que usted dice, nunca en mi vida me ha dolido la cabeza como me está doliendo el día de hoy. Consulte rápidamente, porque puede ser como el pródromo, como la llamada de atención de que algo puede estar pasando grave en su cabeza. Entonces, puede ser que esté haciendo, de hecho hay una cefalea, como se llama el dolor de cabeza médicamente, se llama cefalea centinela, y esa cefalea centinela se presenta probablemente unos días antes en un grupo de pacientes de los cuales van a hacer una hemorragia subaracnoidea. Doctor, finalmente, los pacientes con presión alta son más propensos a sufrir un derrame. Definitivamente, hay varias cosas que están demostradas que pueden disminuir la posibilidad de que uno haga un evento vascular cerebral. Control adecuado de la hipertensión. La gente que no se toma el tratamiento, que no se lo toma a la misma hora, puede hacer picos de hipertensión, y esos picos de hipertensión llevan a dañar la vasculatura cerebral. Entonces, los pacientes hipertensos deben estar bien controlados, deben tomarse el tratamiento para la presión a la misma hora, idealmente todos los días, y que no falte ese tratamiento. Los pacientes que tienen colesterol alto, deben recibir tratamiento, porque el colesterol alto lo que empieza a hacer es a ir obstruyendo progresivamente las arterias hasta que llega un momento en que se hacen tan estrechas que es fácil que se cree un trombo ahí en esa localización y bloquean el flujo de sangre. Entonces, la dislipidemia y el fumado probablemente son las tres cosas que uno debería tener mucho más cuidado para prevenir los eventos vasculares cerebrales. Doctor, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa, de verdad que muy clarito, y ojalá que en casa, ¿verdad?, hayan tomado nota. Seguimos con Vicente. Gracias.